Ay, Sí. ¿y cómo sabe que ha marcado? Porque el examen es una. ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta correcta en la 1? No sé, llegó tarde, llegó justito un segundo antes que tú, creo. ¿A qué hora llegaba? Sí, pero Sí, no sí, creo. No te voy a mandar más videos. ay, qué Dios. Pero lo grabé, lo grabé. Pásalo. Pero tengo que subir un drive. No, pero es cortito. Para mí nomás yo quiero ver la respuesta. Son cuatro. Pero Ahora comenzamos entonces con tengo que subir un drive. Allá. parte de Bueno, Fátima fiel a ese drive que nada se quiere subir. igual son 7 sesiones. En la octava sesión vamos a dar la evaluación. Los de adelante tienen que Y checar la el día de cabeza. hoy, Yo digo que los de adelante tienen que checar. Entonces vamos a ver o revisar Los de algunos adelante mínimo. puntos o repasar en todo caso lo que ya vimos en genética, ¿no? Acá es importante de todo lo que es el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula, llámese todas esas glándulas que tenemos acá, principalmente en el eje hipotálamo, hipófisis, nos vamos a enfocar de esta imagen solamente los del testículo y lo que son los ovarios, ¿no? Entonces, en el hipotálamo, que es esta estructura que está en la base del cerebro, hay una serie de núcleos que se le llaman, o sea, van a ser un grupo de células que se van a organizar y que estas van a tener una función determinada de producir hormonas que van a estimular a otra glándula que está muy pegada, digamos, al hipotálamo, que es la hipófisis. Entonces, en la hipófisis, cuando también ustedes hagan anatomía y mucho de endocrinología, van a ver que, o recordar esto, ¿no? Que la hipófisis está subdividido en una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Es la ubicación, digamos, anatómica. Entonces, existen hormonas que van a ser secretadas en el hipotálamo, que van a estimular para que otro órgano, en este caso la hipófisis, secrete otro tipo de hormonas, ¿no? Y en este caso específico, principalmente cuando hablamos de lo que es el inicio de la vida, es importante recordar esto, ¿no? Porque tenemos estas dos hormonas, la FSH y la LH, ¿no? La FSH, hormona folículo estimulante, y la hormona LH, hormona luteinizante, ¿no? Ambas, en varones y mujeres, vamos a ver una cantidad, una concentración determinada, y ambas van a actuar en estos dos órganos finales, que son los testículos y los ovarios, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad en el varón de producir espermatozoides, es decir, la espermatogénesis y la secreción de andrógenos, ¿no? Específicamente testosterona. Y en las mujeres, importante para lo que es el desarrollo del folículo. Y además de la secreción del estrógeno, y una cosa importante, la misma ovulación. O sea, si estas hormonas fallasen, lo que vamos a ver es ausencia de espermatogénesis y por lo tanto también una ausencia de la producción de testosterona, ¿sí? A ese tipo de trastornos se llaman hipogonadismos, ¿no? Y pueden ser hipogonadismos centrales, es decir, ¿por qué centrales? Porque el problema no está en estos órganos finales, sino justamente en el sistema nervioso central. Entonces, en el ciclo ovárico, en la mujer, vamos a tener en el hipotálamo esa hormona que les estaba comentando, que se tiene en varones y mujeres, tiene el mismo nombre, ¿no? Solo a veces se pueden utilizar diferentes sinónimos,
y es la hormona GnRH, ¿no? U hormona secretora de gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? FSH y LH. ¿Ya? Las gonadotrofinas son la FSH y la LH. Entonces, esta hormona va a viajar desde el hipotálamo hasta la hipófisis, a la hipófisis anterior específicamente, para que ésta secrete la hormona LH y FSH. La que está relacionada al crecimiento, al crecimiento de los folículos, es decir, desde que se tiene un folículo primario hasta que tenga un tamaño importante, más o menos de 20 milímetros a 30 milímetros, o sea, 2 a 3 centímetros, es la hormona FSH, ¿no? Entonces la FSH lo que va a hacer es promover el crecimiento de esta estructura que se conoce como folículo. Y el folículo, ya adelantando a lo que vamos a ver más adelante, pero para ir fijando conceptos que vamos a ver incluso esto en la práctica la próxima semana, está compuesto por lo que es el ovocito, que sería esta estructura de color verde, ¿no? Miren el tamaño que tiene el ovocito, y las células foliculares o de la granulosa, que van a rodear, van a ser muchas y van a rodear al ovocito, ¿no? Entonces, esta estructura va a ir creciendo de manera progresiva para tener el folículo terciario. Ahora, la LH es la hormona que va a secretarse también de la hipófisis anterior, también estimulada por la GnRH. ¿Para qué? Para que este folículo libere al ovocito, ¿no? Al ovocito con una corte de células foliculares, porque acá hay una corte de células foliculares, para que esto llegue hasta la trompa y en la trompa eventualmente exista la fecundación. Ahora, las células que van a estar recubriendo, que forman la pared en todo caso de este folículo, el folículo es como si fuera un balón, ¿sí? Y vamos a pensar que el ovocito va a ser, por ejemplo, una canica que va a estar dentro. Sí, pero no es una canica que está suelta, tiene que estar en alguna parte de ese balón, digamos, enganchado, ¿no? Y entonces la ovulación significa que el balón se va a reventar y la canica va a salir, ¿no? Que sería esto de acá. Entonces, todo lo que queda del balón, o sea, esta pared del folículo, que es las células de la granulosa parietal, no es que van a dejar de funcionar, ¿no? Porque estas ya desde ese momento son funcionales y van a ir produciendo progesterona, sino que se transforman y van a crecer incluso en tamaño y formará lo que se conoce como el cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo tiene la finalidad de mantener el embarazo, si es que existiese, más o menos hasta las 12 semanas, ¿no? Porque principalmente secreta progesterona. Ahora, todo esto está controlado con lo que es la retroalimentación, ¿no? Y entonces va a haber una secreción desde los folículos y el mismo cuerpo amarillo en el tiempo, por ejemplo, el estradiol, progesterona, relaxina, y estas hormonas van a ir regulando, como ven acá, van a llegar hasta el hipófisis anterior con la sangre, van a llegar hasta el hipotálamo para indicarle que la cantidad de estradiol y progesterona es la adecuada. Es decir, para que estas dos estructuras no se sobresaturen y empiecen a secretar en mayor cantidad, ya sea FSH, LH o GnRH, ¿no? O sea, supongamos de que existe una menor producción de estradiol y progesterona, eso va a llegar como un sensor entonces a la hipófisis anterior de la GnRH. ¿Qué va a hacer ¿qué van a hacer estas dos estructuras? Producir más GnRH y producir más FSH y LH. ¿Para qué? Para que este ciclo esté, digamos, estable y se tenga una cantidad adecuada de estradiol y progesterona.
Lo mismo, en sí, el mismo folículo va a producir colestatina, inhibina y activina, que también tiene esta retroalimentación para indicarle que la cantidad, el tamaño del folículo es la adecuada y por lo tanto no existe una sobresecreción de estas hormonas, ¿no? De tal forma de que vamos a tener una homeostasis en la producción de estas hormonas. Acá vemos entonces un esquema del ovario. Vemos que igual lo vamos a poder visualizar en el laboratorio, que se puede observar desde folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios, el graf, ¿no? Y en algunos casos incluso podemos ver el cuerpo amarillo, ¿no? en una sola muestra. Entonces, ¿qué cosas son los folículos? Como les había adelantado hace un momento, estos folículos están constituidos, ¿por qué? Por ovocitos y las células foliculares. Se denomina folículo primordial cuando estas células foliculares son planas, son achatadas, ¿sí? Son planas. Se denomina folículo primario cuando estas células, los foliculares que están rodeando al ovocito, ¿sí? Ustedes ven que está rodeando al ovocito, de planas se convierten a cúbicas. Entonces, si ustedes ven un ovocito, que sería toda esta estructura con su núcleo, miren la relación de los tamaños, ¿no? El tamaño de las células foliculares es muy pequeño, y vemos que en este caso tienen esta forma cúbica. Se seguirá denominando folículo primario, pero en este caso multilaminar, porque no vemos solo una capa, como en este caso, sino 1, 2, 3 capas, ¿no? Y se denominará así, ¿no? Folículo primario multilaminar. Apenas aparece lo que es el antro folicular, que es esta estructura que se va a llenar de líquido, y este líquido lo que va a hacer es promover justamente el crecimiento del folículo, ¿no? O sea que el folículo va a ir creciendo el tamaño. Lo que no crece, ¿qué cosa es? El ovocito. Las células foliculares tampoco están creciendo, pero lo que estamos viendo es un mayor número de ¿qué? De células foliculares, ¿no? Entonces va creciendo, y cuando esta estructura alcanza un tamaño de 2 a 3 centímetros se conoce como folículo terciario o de Graf, o grafiano, como digamos, tenemos esos 3 nombres, ¿no? Porque esto es importante que lo tengan presente, porque vamos a ver en la práctica que a veces en los textos, claro, vemos que el folículo de Graf tiene ovocitos, ¿no? Pero en la práctica no se ve el ovocito, no se ve, por el tamaño, ¿no? Imagínense el tamaño 2-3 centímetros, ¿sí? Y la célula, el ovocito es muy pequeña, ¿no? Entonces, al momento de hacer los cortes histológicos, no se llega, en la mayoría de las veces, a capturar justamente el ovocito. Por lo tanto, en la práctica lo que vamos a ver es como un folículo, pero vacío. No es que esté vacío, sino que por el tamaño que ha adquirido, al momento de hacer el corte, no se ha podido justamente tomar parte de lo que es el ovocito, ¿no? ¿De qué está formado el folículo? Además de eso, está formado por una estructura que es una glicoproteína, un conjunto de proteínas en realidad, que es la zona pelúcida, ¿no? Son 4 moléculas, ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. Esto es importante, como vamos a ver más adelante, durante el proceso de fecundación. Luego tenemos las células que van a anclar al ovocito a una parte de la pared, porque les decía, ¿no es cierto?, hace un momento, este sería el balón y este sería la canica, pero no es que la canica va a estar ahí dando vueltas, ¿no? Sino que tiene que estar fijo a una parte de la pared del folículo. Y a ese conjunto de células que anclan entonces el ovocito se conoce como cúmulo o óvulo. Cúmulo o óvulo o cúmulus óvulos. Luego hay un grupo de células que van a estar por fuera inmediatamente de la zona pelúcida, que es esa estructura de color medio verde, medio azul, ¿no? Como distingo el color acá, bueno, verde. Y se conoce como el nombre de corona radiata. También le dicen corona radiata, ¿no? Corona radiata. ¿Por qué se llama así? Porque justamente es como si fuera una corona que está cubriendo al ovocito por fuera. Estas células lógicamente van a estar por fuera de la zona pelúcida. Luego tenemos las células de la membrana granulosa, que es todo esto, o granulosa parietal también. ¿Por qué parietal? Porque es parte de la pared, justamente ¿de qué?
folículos, ¿no? Además de eso, está compuesto por fuera de esto, una serie de células que son medias incluso aplanadas, que se tiñen menos intensamente, que se conocen como las células de la teca, ¿sí? Y esa teca está subdividida en dos: teca interna, que está por fuera de esta estructura, y teca externa, ¿sí? Entonces, repitiendo, de adentro hacia afuera, tendríamos núcleo, ¿no?, del ovocito, el ovocito en sí, zona pelúcida, corona radial, cúmulo óvulo, células de la granulosa parietal. Todo esto es teca, pero se subdivide en teca interna y teca externa. ¿Okay? ¿Qué cosa forma el cuerpo amarillo? El cuerpo amarillo se forma a partir de ¿qué? Hemos dicho hace un momento, de las células de la granulosa parietal y la teca. O sea, es lo mismo. Esa estructura es digamos, está originada de esto, ¿no?, de las células de la pared del folículo. ¿Okay? Entonces, si es que esto lo ponemos ya conociendo lo que es las hormonas, el desarrollo de los folículos en el ciclo ovárico, vamos a tener entonces a nivel folicular el crecimiento progresivo del folículo. Al 14º día vamos a tener la ovulación, ¿sí? Luego se queda el cuerpo amarillo, se va a formar progesterona. Vamos a mejor irnos hacia la parte de cómo es la relación con las hormonas, para que exista entonces el crecimiento de los folículos. ¿Qué hormona está presente? O hemos dicho hace un momento, ¿qué hormona es importante? La FSH, ¿no? Por eso que acá tiene un pico, ¿no? Se eleva ligeramente, ¿no? Lo deja de que termine de crecer, y luego otra vez tiene un ligero pico mayor, en todo caso, en la segunda mitad de la primera parte del ciclo, ¿no?, de FSH, ¿no? Y luego otra vez desciende y se mantiene bajo durante la segunda mitad del ciclo. Luego otra hormona que es importante es la LH, ¿no? La LH hemos hablado hace un momento que es importante ¿para qué? Para la ovulación. Entonces, ¿en qué momento va a tener un pico? En la mitad del ciclo, ¿sí? Ahora, para acordarnos, ¿no? Para acordarnos, la hormona proteinizante va a estar asociado a la ovulación, y la FSH, por eso se llama folículo estimulante, ¿no? Porque va a estimular justamente el crecimiento del folículo. Entonces, LH, si no es folículo, estaría relacionado ¿a qué? A la misma ovulación. Y tiene un solo pico, ¿no?, en la mitad del ciclo, y luego desciende después de haberse producido la ovulación. Luego, las hormonas a nivel de estrógenos y progesteronas van a estar disminuidas en casi toda la mitad del ciclo menstrual, y luego tienen un pico en el estrógeno, sobre todo en la mitad también del ciclo ovárico, y la progesterona se mantiene constante, digamos, esa disminución o esos niveles bajos hasta pasando la mitad del ciclo menstrual. Y luego ambos van a tener un pico en la mitad, y la progesterona y el estrógeno van a estar muy elevados, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque justamente la progesterona está siendo secretada, al igual que el estrógeno, por el cuerpo lúteo, ¿sí? Por el cuerpo. Entonces, si es que este ovocito llega a ser fecundado, este cuerpo lúteo va a permanecer y va a estar presente hasta las 12 semanas, más o menos, ¿sí? Hasta las 12 semanas. Si no existe fecundación, este cuerpo lúteo va a desaparecer. Y al desaparecer, entonces, ¿qué va a provocar? Una caída brusca ¿de qué? De la progesterona y los estrógenos. Y eso justamente está asociado ¿a qué? A que el endometrio, que es esta estructura, que son los cantos endometriales, disminuyan de tamaño, alcancen lo que son vasos sanguíneos y se produzca la hemorragia o la menstruación. ¿Ok? Y nuevamente, en la parte de la segunda mitad, van a ir aumentando o mejorando, digamos, los niveles de estrógeno, etc. Y eso va a hacer que el endometrio adquiera un tamaño determinado. ¿Para qué? Tiene que tener un tamaño importante para que justamente este ovocito pueda implantarse.
¿sí? Porque si estuviera a este nivel no va a haber implantación, tiene que tener un tamaño determinado. Bien, preguntas. Profesor, en la página anterior, en la que se explicaba más acá detrás. Sí, ahí. En la página donde el folículo braquiano, la zona pelúcida y cuál era? La que estaba, la que está alrededor, ¿no? Pero no la que está más grande, la más grande no. No, ese color verde, ¿no? Ahora acá miren, la zona pelúcida está presente desde incluso el folículo primario. Vamos a ver eso en la próxima clase. En el varón es un poco más sencillo, no hay esto de los ciclos. Tenemos la hormona GnRH, también existe la hormona GnRH u hormona que hemos dicho liberadora de gonadotrofinas, ¿no? También le llaman FSH, LH, RH, ¿sí? Es lo mismo, ya es lo mismo, no se confundan, no digan el varón es otra hormona, no es la misma hormona, ¿ya? Igual que va a hacer, va a estimular la producción de LH y FSH. La LH lo que va a hacer es estimular a las células de Leydig, que vamos a ver el día de hoy, que van a estar en el espacio intersticial, y esas células de Leydig van a producir testosterona. Y la célula de FSH va a estimular o va a estimular sí, a las células de Sertoli que van a estar en la pared de túbulo seminífero. Este es el túbulo seminífero. ¿Por qué se llama túbulo seminífero? Porque tiene una forma de tubo, como si fuera una ventanilla, etc. Entonces acá tenemos la pared de este túbulo seminífero. Entonces, recordando S Sertoli, para que nos acordemos que estimula la FSH, a veces uno dice, bueno, yo no me acuerdo del doctrina, no me acuerdo de fisiología, mucho menos de biología genética, eso fue pero acuérdense, FSH, Sertoli, y LH, Ley. ¿Ya? Listo, para siempre, ¿ya? ¿Ok? Eso viene en el examen. Entonces, las células de Sertoli, son importantes porque van a ser parte o van a contribuir en todo caso para la espermatogénesis, ¿no? Pues para que la formación de los espermatozoides. Algunos aspectos para recordar lo que vimos en genética sobre la gametogénesis. Tenemos entonces el ovocito primario, luego el ovocito secundario, ovocito maduro, y tenemos solo un ovocito maduro, ¿no? Y los tres cuerpos polares que tienen un tamaño mucho más pequeño. Por eso la diferencia de tamaños entre el espermatozoide. Vamos a ver incluso hoy día en la práctica las espermátides, ¿no? Que son estas estructuras. Y ojalá que recuerden para la próxima semana y comparen el tamaño del ovocito, ¿no? El ovocito tiene un tamaño impresionante, ¿no? O sea, uno eventualmente incluso a la luz lo puede ver, estoy exagerando. Se puede ver, sí, ¿ya? Al momento de incluso en 4X o en 5X se ve claramente el ovocito, mientras que las espermátides hay que aumentar a 40 para poder visualizar y poder diferenciar. Ahora, esto hemos hablado por qué existe esta diferencia, justamente porque estas células de los cuerpos polares se sacrifican y le entregan su citoplasma, ¿no? ¿Sí? Porque la materia, pues, tiene que distribuirse, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces, y en el varón, el espermatocito primario se convierte en espermatocito secundario y van a formar las espermátides, ¿no? Y cada una con su material genético haplóide. Entonces, en la espermatogénesis tenemos las espermatogonias, tenemos dos tipos de espermatogonias. No estoy ya para la clase de hoy, para lo que vamos a hacer el laboratorio el día de hoy. Voy a tratar de no volver a repasar esto, pero igual. Espermatogonias tipo A y tipo B. A partir de qué célula existe la espermatogénesis, o vamos a observar la espermatogénesis a partir de las espermatogonias tipo B. Las tipo A son de reserva. ¿Sí? Son las que van a estar en reserva, van a convertirse en tipo B, y ahí llegan, ¿no? Pero hay un grupo de células de espermatogonias tipo A que van a quedar
como reserva. Entonces, la espermatogénesis vamos a ver espermatogonia tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide. De este punto a este punto tenemos mitosis. Recién a partir del espermatocito primario se va a observar primera división meiótica, espermatocito secundario, espermátide, segunda división meiótica. Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ok? Sí. Listo. Entonces, en la espermatogénesis vamos a ver que esto lógicamente ocurre en los varones postpuberales. En los niños no hay espermatogénesis, ¿no es cierto? Entonces, en los niños lo que vamos a ver es que sí van a tener algunas de estas estructuras, o sea, sí tienen túbulos seminíferos. Esta es la pared del túbulo seminífero, ¿no? Esta es la pared, acá va a estar la luz del túbulo seminífero, o sea, la parte donde van a estar los espermatozoides. Pero en el niño no existe luz. Hoy día vamos a ver en la práctica que no van a ver ustedes un hueco, ¿sí? Va a ser una estructura compacta y va a estar conformado principalmente por células de Sertoli, ¿no? Que son pequeñas, son abundantes, ¿no? Fáciles de encontrar, casi digamos uno coloca la lámina y pone el puntero y así donde uno apunte si pierde uno dice célula folicular, ¿sí? O célula de Sertoli, ¿ok? Porque son muchas. Mientras que las células germinales primordiales, en este caso en la etapa prepuberal, entonces son células germinales primordiales y son pocas, son más grandes y son más pálidas, ¿no? Lógicamente esto está rodeado por una membrana basal y vamos a tener cientos de túbulos seminíferos. O sea, vamos a ver acá un túbulo seminífero, al lado otro túbulo seminífero, al lado otro túbulo seminífero. Y entre túbulo y túbulo va a estar el espacio intersticial. ¿Ok? Entonces, pero en el varón puber, en el adulto, lo que se van a observar es ya justamente, las células que se van a observar van a ser justamente estas que están relacionadas a la espermatogénesis, ¿no? Esto aclarando el título, porque uno puede decir acá hay espermatogénesis, no, ¿sí? En el niño no hay, ¿no? Sino acá, esta es la lámina, ¿no? En todo caso, pongan una flecha para que no se aplique, ¿no? Y no se confunda. Igual, ¿tiene membrana basal? Sí. Y la pared, miren, está constituido casi gran parte de la pared por la célula de Sertoli. Y la célula de Sertoli es toda esa estructura de color amarillo. ¿Se dan cuenta? Es una celulota. Y lo que vamos a observar nosotros en la práctica es principalmente el núcleo, mejor dicho, vamos solo a observar la célula, el núcleo de célula de Sertoli, con un nucleolo prominente. Y usualmente tiene una forma a veces medio triangular, medio rectangular, ¿no? Etc. Y lo que no se ve es ni el citoplasma, ni tampoco se puede llegar a observar la membrana celular. A la microscopía óptica. A la microscopía electrónica sí, pero en la microscopía óptica esto no se llega a visualizar. Y lo que vamos a ver solamente en la práctica es esto. Entonces incluso tiene un tamaño tan grande que es del tamaño incluso de las espermatogonias o los espermatocitos pequeños. ¿Ok? Entonces, para la formación de los espermatozoides, vamos, espermatogonias que van a estar en la base, ¿no? En la base de toda esta pared. Luego tenemos espermatocitos primarios y luego espermatocitos secundarios teóricamente, pero tienen un tiempo de vida muy corta. Y en la práctica no vamos a ver espermatocitos secundarios, luego espermátides que van a estar ya casi a la luz, ¿no? Y eventualmente se puede llegar a visualizar espermatozoides. Entonces, repasando lo que hemos visto el día de que acabamos de mencionar, de espermatogonias a espermatocitos primarios es mitosis, meiosis. Mitosis. Entonces, De primario a secundario, meiosis 1. ¿Meiosis qué? 1. De espermatocito secundario a espermátides, Meiosis 2. y de espermátides a espermatozoides, esperma. Muy bien, y es eso, ¿no? Es eso. Importante recordar algunos aspectos. Miren el tamaño del núcleo de este espermátide. De hecho, incluso si ustedes comparan el tamaño
del núcleo del espermatocito primario con el espermátide es visualmente importante, ¿no? El espermatocito primario es grande y el espermátide es ya pequeño, pero en el espermatozoide es mucho más pequeño. Entonces los que tengan la suerte de poder ver hoy día espermatozoides, ¿no? Los van a ver como unos puntos, como un punto nada más. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las histonas, pregunta examen, porque las histonas son reemplazadas por otras moléculas que se conocen como protaminas. Eso no está en la diapositiva, pero lo estoy diciendo. ¿Sí? Las histonas son reemplazadas por las protaminas y eso hace de que el núcleo se condense más. ¿Sí? Se condense. Otra cosa importante que podemos observar es que se va a formar esta estructura que es el acrosoma, ¿no? Que va a contener enzimas que justamente son liberadas durante la fecundación. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, pierde lo que es ribosomas, porque no es importante en este caso la producción de proteínas, ¿no? Y va a adquirir esta cola, o el flagelo, ¿no? El flagelo. También, además, va a estar constituido principalmente por debajo de lo que es la cabeza del espermatozoide por mitocondrias, ¿no? Importante las mitocondrias, ¿para qué? Para que justamente esta cola sí pueda moverse. ¿Listo? Entonces, este cambio de espermátide a espermatozoides es spermiogénesis. En lo que se refiere a la ovogénesis, tenemos las ovogonias, mediante mitosis forman los ovocitos primarios, ¿no? Más o menos en el quinto mes existen 7 millones de células germinales, en el séptimo mes de la etapa prenatal, esto es prenatal, se tienen los ovocitos primarios, ¿no? Y acá se detiene la primera división meiótica. Y una niña recién nacida tiene entre 700.000 a 2 millones de ovocitos primarios, ¿no? De los 7 millones que tenían, miren cuántas llegan a morir, ¿no? En la pubertad solo llega o sea, a la pubertad, una niña puber tiene 400.000 ovocitos primarios, 400.000 ovocitos primarios, pero solo llegan a ser ovulados 500, 400, 500, dependiendo del tiempo de fertilidad que tiene una mujer. Entonces, todo este proceso, desde ovocito primario hasta la ovulación, ¿cuánto tiempo demora? 10 años, más o menos. ¿Hasta cuándo? 45 o 50 años, ¿no? ¿Y la espermatogénesis, cuánto tiempo dura? 60 días, 70 días. En 10, ¿sí? Y por eso comentamos en genética que ese proceso largo también es parte de, o la causa, o probablemente, de lo que son las aneuploidías. ¿Sí? Listo. Entonces, lo germinal primordial se convierte en ovogonia, mitosis, y a partir de ovogonia, también mitosis para formar el ovocito primario, ¿no? Ovocito primario a ovocito secundario es meiosis 1 y ovocito secundario para meiosis 2. Ahora, la ovogénesis, esto ocurre poco antes de la ovulación, antes de que termine o se expulse al ovocito con su zona pelúcida y su corte de células que son la corona radiada, se reanuda la meiosis 1. O sea, mire, ¿cuánto tiempo dura la meiosis 1? Bastante tiempo. Y va a dar origen al ovocito secundario y al cuerpo polar. Este ovocito secundario entra en meiosis 2 y en metafase 2, en la ovulación, va a detenerse en un momento, ¿no? En metafase 2 específicamente, durante la ovulación. Y recién reanuda la meiosis 2, ¿sí? Si es que existe fecundación. O sea, la mayoría de ovocitos no completan su ciclo. Esa sería la conclusión. ¿Sí? La mayoría de ovocitos no completa la meiosis 1 y meiosis 2.
¿sí? Solamente van a completar aquellas que van a ser fecundadas, ¿sí? Aquellos, perdón, que van a ser fecundados. Entonces, para la ovulación tenemos acá, entonces, la liberación del ovocito llega hasta la trompa de falopio, y bueno, los espermatozoides tienen que llegar hasta este punto para la fecundación. Importante, también les comenté que el uso del flagelo del espermatozoide principalmente va a ocurrir en la trompa, ¿no? En el útero no ocurre, digamos, ¿no? Los flagelos todavía no funcionan. ¿Y cómo se mueven entonces los espermatozoides hasta la trompa? Por contracciones uterinas, ¿no? Cuerpo amarillo, entonces ya hemos dicho que es el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo entonces en realidad es el folículo, pero sí ovocito, en otras palabras, ¿no? ¿Qué es el cuerpo amarillo? Folículo, todo eso, pero sin esta estructura, que es el ovocito. Entonces, si no tiene ovocito, va a ser post-ovulación, ¿cierto? Entonces, después de que ocurre la ovulación, esa estructura, miren, se desinfla, es como si fuera un balón nuevamente, ¿no? Se desinfla y se va a arrugar. ¿Sí? Ustedes seguramente tienen balones, ¿no? Seguro sí, ¿no? Entonces se desinfla y se arruga, ¿no? Pero no solamente se arruga, sino empieza a crecer, empieza a haber aumento de células y por eso adquiere esta forma medio festoneada, ¿no? ¿Y por qué va a estar constituido el cuerpo amarillo? Por células de la granulosa y de la teca. Y cuando se convierte en cuerpo, cuando cambia de nombre, en todo caso, un poco para complicar medicina, a veces hay cosas que las quieren complicar, esas células se convierten en grano-luteínicas y estas de acá en teco-luteínicas. Solamente cambian de aumentas luteínicas y es cuerpo luteo, nada más, ¿sí? Y el cuerpo albicans es cuando este cuerpo amarillo deja de ser funcional y se vuelve fibroso, mueren las células y van a ser reemplazadas por principalmente fibroblastos, ¿no? Entonces, si no hay fecundación al noveno día, el cuerpo lúteo aumenta el tamaño máximo y va a degenerar en el cuerpo albicans o el cuerpo blanco. Disminuye la progesterona y por eso vamos a ver la menstruación. Si existe fecundación, entonces ya el embrión, mediante esta estructura que es el tropoblasto, va a secretar la HCG, la hormona gonadocoriónica, y esta va a impedir de que el cuerpo lúteo degenere, y de tal forma que ese cuerpo lúteo se conoce como cuerpo lúteo del embarazo y va a seguir secretando progesterona hasta las 12 semanas, o sea, el cuarto mes, ¿ok? Y luego este va a ser reemplazado por la progesterona. Desaparece entonces el cuerpo lúteo, pero la progesterona tiene que igual estar en un nivel durante todo el embarazo y va a ser secretada por el tropoblasto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el ciclo uterino, tenemos, ese sería un folículo primario, secundario, por el tamaño, terciario, ovulación, eso se convierte en cuerpo lúteo. Si hay fecundación, tenemos el cuerpo lúteo del embarazo. Y acá tenemos ya el embrión implantado. Ok, entonces en la fecundación, de hecho, todos estos son procesos bien interesantes desde el punto de vista molecular. Pero bueno, vamos a hablar de manera general, ¿no? Tenemos la primera fase. Este espermatozoide primero va a penetrar la corona radiada. ¿Qué es la corona radiada? ¿Qué son estas estructuras? Células foliculares, hemos dicho hace un momento, ¿no? Son células foliculares que están rodeando a qué. Todo esto es el ovocito, ¿no? Entonces primero penetra la corona radiada, luego penetra la zona pelúcida gracias a justamente el acrosoma, luego hace contacto las membranas celulares del espermatozoide y el óvulo en este punto, ¿no? Y acá, por ejemplo, una cosa interesante que ocurre, ¿no? Lo que se ha visto es que en algunas especies se ha demostrado que cambia la polaridad de la membrana celular. Si cambia la polaridad de la membrana celular y eso eventualmente evita de que otros espermatozoides fecunden.
Es uno de los, digamos, aspectos que ocurren a nivel ya celular, ¿no? Luego entonces tenemos que los dos núcleos van a estar, los dos ADNs van a ya estar en esta nueva estructura, pero ¿qué tiene que ocurrir acá? Tiene que terminar meiosis. O sea, en este momento podríamos decir que ya la vida existe. Probablemente no, ¿sí? Porque todavía esa célula tiene que terminar, completar su división. Y todavía no es uno, ¿sí? Entonces termina y vamos a restablecer lo que es el número diploide, ¿no? A 2N, 23 del padre y 23 de la madre. Se establece el sexo del individuo, ¿no? Importante, sexo, ¿no? Porque hemos comentado eso también en la práctica. El término es. Y después de esto va a iniciarse la segmentación del cigoto para formar lo que son otras células que se conocen como blastómeros, ¿no? ¿Mediante qué? División mitocondrial. Bien, ¿qué es la corona radial entonces? Para que no se olviden, son células foliculares, que son esta cohorte de células que la acompañan, ¿no? Al ovocito. Tenemos la fecundación completa, entonces la meiosis 2, tenemos pronúcleo masculino, pronúcleo femenino, luego se restablece todo y luego existe un tiempo, eso es variable según algunos estudios, 4, algunos dicen 4 horas, otros dicen 22 horas, donde este núcleo nuevo se activa. Eso se llama activación del genoma, ¿ya? Entonces, la vida, en todo caso, comenzaría después de activarse el genoma. O sea, no solamente es importante la fecundación, o sea, en sí, que los dos pronúcleos estén cara a cara y se formen un solo núcleo, sino que también este núcleo se activa. Si no se activa, no va a comenzar las divisiones celulares. ¿Sí? La activación del genoma es todo, hay cientos de artículos relacionados a esto. Pregunta de examen, ¿no? Activación del genoma. Luego de activarse el genoma, entonces recién comienza la división celular mitótica y van a formar las blastómeras, que son estas estructuras. ¿Qué otra característica hay? Ahora, a partir de ahora, ustedes ya seguramente incluso en biología, ustedes han aprendido mucho mirando imágenes, ¿no? Y a partir de ahora va a seguir siendo así, durante toda la carrera, en anatomía, en fisiología, en fisiopatología, en semiología, todo es mirando imágenes, videos, todo es mirar, nada más, y describir. Entonces, ¿qué vemos acá? Dos células, ¿y qué es esta estructura? Zona pelúcida. Pregunta examen. ¿Sí? Pregunta examen. Decimos, ¿hasta qué momento está la zona pelúcida? Claro, lo que pasa es que tratamos de memorizar y no miramos ¿qué? Las imágenes, ¿no? Si nos acordásemos de esto, diríamos, bueno, por lo menos hasta la formación de las blastómeras, o por lo menos hasta que se vea la mórula. Miren, la mórula es cuando vamos a tener muchas células, muchas blastómeras. ¿Y por qué se llama así mórula? Porque justamente tiene una forma de mórula, ¿no? Listo. Entonces, tenemos la mórula. ¿Qué es esta estructura? Zona pelúcida. ¿Otra vez tenemos acá? Zona pelúcida. Este embrión va a subdividirse vamos a ver tres estructuras, ¿no? Y para que forme lo que es el blastocisto. Este es el blastocisto, ¿ya? Este es el blastocisto. El blastocisto entonces está formado por ¿qué? Zona pelúcida. Luego tenemos el trofoblasto, que son estas células que van a estar rodeando para hacer la pared en todo caso del embrión. Y luego tenemos al embrioblasto. Entonces vamos a ver, o también se le conoce como células de la masa celular o masa celular interna. Esa sería la masa celular interna y masa celular externa. ¿Ya? Y esta estructura vacía, hueca,
blastocele. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama blastocisto? A ver, alguien que domine el inglés. Dicho sea, tienen que dominar el inglés. La vez pasada les decía, desde ahora, aprendan inglés, repasen su inglés, ¿no? Sean expertos en inglés, ¿ya? Porque eso les va a dar oportunidad para salir fuera, eventualmente si quieren hacer STEM y esas cosas, importante el inglés. O sea, el traductor de Google es bonito, interesante, nos ayuda a la existencia, pero el inglés les puede cambiar definitivamente, darles otras perspectivas profesionales. Porque uno tiene que relacionarse con otros profesionales y ¿cuál es el idioma? Científico en inglés, ¿ok? Entonces no se confíen y tampoco el ChatGPT, ¿no? O uno dice, no, pero ahora existen estos traductores, sí, pero para tener, digamos, un nivel alto, el inglés, ¿ya? O sea, no olviden del inglés, por favor. ¿Listo? Decía, perdón. ¿Cisto se refiere a líquido o a cisto? Sí, cisto, que es quiste. Cis es quiste. Cis es quiste. Entonces, ¿qué cosa es un quiste? Un quiste es una estructura que está llena de líquido. ¿Sí? Eso es. Cuando ustedes escuchen la palabra quiste, entonces tienen que imaginarse de que esa estructura es una masa llena de líquido. Y justamente, ¿por qué se llama cis, blastocisto? En este caso blastocisto, porque la traducción a veces nos hemos equivocado, bueno, no necesariamente yo, sino otras personas que al momento de traducir han puesto blastocisto, ¿no? Pero en realidad debería de ser blastoquiste, porque eso es como si fuera una masa llena de líquido, y eso es líquido, ¿no? Y eso sería entonces microfotografías, donde se ve la morla, bueno, la microfotografía está bien, perdón. Y este sería nuestro blastocisto. Entonces, desde la fecundación hasta el momento de que vamos a tener la implantación, esto dura 7 días. 7 días más o menos. Más o menos, ¿ya? Más o menos. Y como les hemos dicho, primero entonces ocurre la fecundación, luego comienza la duplicación, pero antes de la duplicación podríamos poner acá una flecha y poner activación del genoma, que es muy importante. Se activa el genoma, y de hecho eso de la activación del genoma es desde un punto de vista hasta filosófico, porque cuando hablan de en qué momento comienza la vida, o por ejemplo hay corrientes que dicen la vida comienza a partir de que el individuo tiene cerebro y corazón. Y por eso en muchas poblaciones, ¿no? Dicen, ok, si hay un periodo tan largo donde no hay vida, entonces yo podría provocar o promover el aborto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero la vida en sí, ¿y por qué dicen eso? Porque tiene que haber un centro organizador. O sea, ¿y cuál sería el centro organizador? Justamente el sistema circulatorio y el sistema nervioso, teóricamente, ¿sí? Pero ya conocemos todo lo que es genética, y estos genes van a estar organizados justamente para que todo este proceso ocurra de manera ordenada, ¿no? Y para eso justamente existe este centro organizador. ¿Y cuál es? El genoma. Pero no basta que los dos núcleos estén ahí, sino que los dos núcleos se junten y se activen. Al momento de activarse, entonces por eso sería el momento del comienzo de la vida. Lógicamente es antes de los 7 días. ¿Sí? Vemos entonces que en esos 7 días que vamos a ver la formación de los blastómeras, la mórula, esa mórula se subdivide y forma masa celular externa, masa celular interna, y en este periodo un simplante. ¿Sí? Sí. Tenemos acá masa celular externa o tromboblasto y masa celular interna o embrioblasto. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo así estas células se pueden organizar? ¿Y cómo saben cuáles de estas van a ser embrioblastos y cuáles van a ser células de la masa celular externa? ¿Alguien tiene alguna idea? Por señalización. Señalización, ¿no?
Pero no solamente señalización molecular, sino también, claro, la señalización molecular es importante, pero uno de los aspectos es la presión que tienen estas células, ¿no? ¿Sí? Es diferente la presión de estas dos filas, estas dos columnas, que estas dos de acá. ¿Sí? Acá ustedes están teniendo presión por un lado y por otro lado, no solamente por un lado. Entonces, eso va a hacer de que algunas células digan, ya, ok, yo estoy ubicado en el espacio más hacia la parte central y por lo tanto voy a hacer con esa indicación, hay señalización molecular para que se formen el embrioblasto y el... No vamos a entrar en detalle de eso porque sería solo una... El curso solo sería de eso, ¿no? Tenía un profesor de preuniversitario que enseñaba física, ¿ya? Y según yo más o menos dominaba, ¿no? Física, ya, sin trabajo, ¿no? Pues, pregunta uno, yo respondía, ¿no? Pero la primera clase en una, digamos, desinfló mis aires, porque dijo, lo que yo estoy enseñando ahora es física, en este caso. Si física no les enseño, porque si les enseñara física seguro que todo se iría. Esto es más complejo, lógicamente. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que hay cosas que ustedes eventualmente podrían buscar información y conocer, digamos, estos aspectos un poco más técnicos. Entonces, en este momento, este blastocisto va a hacer contacto ¿con qué? Con el endometrio. Este endometrio, o sea, el epitelio uterino, cambia de nombre, ¿ya? Otra vez, complicándonos la existencia de los estudiantes de medicina, y es un poco para desviar al público en general, ¿no? Este endometrio cambia de nombre y se va a denominar deciduo. Deciduo. Vamos a ver una imagen para que ustedes vean cómo se escribe, con C, deciduo. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen deciduo, ok, es lo mismo que el epitelio uterino. Y en este momento, ¿qué significa? Que este blastocisto ya hizo contacto con la madre, ¿no? Y este proceso también de implantación es un fenómeno también muy interesante, ¿sí? Porque este epitelio uterino tiene que reconocer a células extrañas, ¿sí? Si bien la mitad de la información genética que tienen estas células se parece a esta, pero la otra mitad no. Entonces tiene que reconocer, y ese reconocimiento también es un proceso molecular, donde justamente el epitelio le baja, digamos, las revoluciones de defensa para que permita justamente que este nuevo ser llegue a implantarse, ¿no? ¿Sí? Desde un punto de vista inmunológico. Ok, entonces en la fase de la implantación tenemos primero la posición o anidamiento que ocurre en el día 7. Fijación eso significa que se va a fijar el blastocisto al epitelio endometrial, y en este momento entonces el endometrio cambia de nombre a decidua. Luego va a emitir unos pinópodos hacia el blastocisto, ¿no? El epitelio, para, digamos, fijarlo, tratar de fijar. Luego va a haber una intrusión, va a ir penetrándose hacia el epitelio, el blastocisto. Va a haber una serie de enzimas que van a romper estas uniones intercelulares, porque acuérdense ustedes de biología celular, ¿no? Entre célula y célula no solamente están unas pegadas a otras, ¿no? Sino que hay una serie de moléculas que van a anclar. Entonces todas esas proteínas tienen que romperse, ¿no? ¿Y cómo se rompe? Con enzimas, con proteínas. ¿Sí? Y luego va a haber una invasión que ocurre más allá del epitelio, y esto más o menos en el día 9. Entonces, en la primera semana, que incluso vamos a ver, el trofoblasto se va a diferenciar en dos estructuras, en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Algunos libros lo denominan sincicio también, sincicio o sincitio. Acá, perdón, falta la I, sincitio trofoblasto, o puede ser sincicio trofoblasto, ¿no? Y el embrioblasto, o sea, la masa celular interna, se subdivide en dos estructuras, en el epiblasto y el hipoblasto. Cuando ustedes vean epiblasto e hipoblasto, estamos en la segunda semana. O sea, terminando la primera semana, va a comenzar a formarse epiblasto, hipoblasto, y a esta estructura se conoce como disco germinal bilaminar.
Ahora, no solo entonces este embrioblasto va a estar, o sea, mejor dicho, es el que va a formar en sí el embrión, ¿sí? Porque hemos hablado hace un momento que este es el trofoblasto, que a su vez se va a subdividir en sincitio y citotrofoblasto. El trofoblasto va a formar ¿qué cosa? La placenta, ¿sí? La placenta. Y esta estructura va a formar al individuo en sí, ¿ok? Entonces, pero esta masa celular interna también ya en este periodo ya conoce cuál va a ser la parte anterior y cuál va a ser la región posterior. ¿Sí? Nuevamente a través de mecanismos ya sea celulares, o sea de contacto, de presión, también puede ser por estos mecanismos moleculares, ¿no? Y en este momento ya se va a reconocer al endodermo visceral anterior, que son estas estructuras, estas células de color rojo, que justamente se llama visceral anterior. ¿Por qué? Porque ya este embrión, esta parte va a ser la región anterior. ¿Ok? Ahora, y esto se ha podido llegar a este punto, digamos, con estudios en otras especies, ¿no? Pero en algunas especies más inferiores, todo esto de cuál va a ser la región anterior, posterior, cuál va a ser izquierda, derecha, etcétera, está ya predeterminado, en el mismo osito. Eso ya se ha visto, por ejemplo, en algunas moscas. Entonces, ya sabe la célula, el osito, cuál va a ser anterior, posterior, derecha, izquierda, ¿sí? Mientras que, al menos en el ser humano, el momento en el que uno podría decir ya cuál va a ser anterior y posterior, al menos es en la etapa de blastocisto. ¿Por qué? Por la aparición de estas células que se conocen como endodermo visceral anterior. También pregunta examen y el 85% marca línea primitiva. Entonces, si tenemos dos capas, acá tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Todo esto sería entonces el embrión. Todo esto es el embrión, ¿ya? Lo que está de color verde oscuro, claro, amarillo y azul, ¿sí? Entonces, si nos ubicamos, este sería lo que era la masa celular interna, y esta masa celular interna se subdivide, hemos dicho hace un momento, en epiblasto y el hipoblasto, ¿ya? Y el trofoblasto, la masa celular externa, se subdivide en dos, hemos dicho también hace un momento, el sincitio trofoblasto, que es estas estructuras de color verde más oscura, y el citotrofoblasto. La característica que tiene el sincitio trofoblasto es la siguiente, ¿no? De ir invadiendo, ¿no? Para alcanzar estos vasos sanguíneos que van a estar dilatados, estos son vasos sanguíneos maternos, y también para que se formen estas lagunas trofoblásticas, ¿no? Vamos a ver en la próxima clase para qué es importante eso. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que este epiblasto, de este epiblasto va a formarse una cavidad que se conoce como la cavidad amniótica, y esto va a ser lo que va a rodear en sí al feto, al embrión y al feto, ¿ya? Este amnios, vamos a ver también en la próxima clase cómo rodea al embrión, ¿no? Entonces, el individuo en sí se va a formar principalmente, o casi todas las células del epiblasto. Y el hipoblasto vamos a tener en la parte, en esta imagen, en la parte inferior, tenemos la cavidad exocelómica y va a formar lo que es el saco vitelino. Bien, preguntas. En esto de las bases moleculares, las primeras 5 diapositivas son las más importantes. El resto, ¿ya? Es justamente estos aspectos moleculares que igual, la intención es que ustedes nos hagan expertos y conozcan cuál es la molécula relacionada, por ejemplo, para que se formen los dedos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las moléculas importantes para que se forme el sistema nervioso central? No, lo vamos a ver, algunas de ellas, vamos a ver algunas cuando hagamos el resto de la sesión, ¿no? Entonces, la idea es que cuando ustedes lean
o les expliquemos en estas partes de la asignatura, recuerden estas 4 o 5 diapositivas, ¿no? Que son justamente estas bases moleculares del desarrollo embrionario, que seguramente también lo han visto en el curso de biología. Un dato importante es que tenemos una serie de genes que son idénticos o casi idénticos en casi todas las especies, ¿sí? A esos genes se les conoce como alto grado de conservación. O sea, cuando ustedes lean alto grado de conservación, significa que la secuencia de estos genes, si yo secuencio en una mosca, en un plátano, no mentira, en un plátano, en una culebra, ¿no? O en el ser humano, la secuencia es muy parecida, por eso se llama a alto grado de conservación. Y estos justamente muchos de ellos van a dirigir el desarrollo embrionario, ¿no? Y acá justamente aclaramos eso, ¿no? Hay pocos cambios desde los gusanos, Drosophila, hasta el ser humano. Conservación, eso se llama conservación filogenética. Y estos genes pueden actuar en diferentes estadios, ¿no? Es decir, pueden estar presentes al momento de la formación del blastocisto, luego dejan de funcionar y nuevamente vuelven a aparecer en otro estadio de desarrollo, ¿sí? Y también un mismo gen pueden estar relacionados, por ejemplo, en la formación del cerebro y también a su vez en la formación de las manos. Eso es lo que queremos decir con esta última oración, ¿no? Un gen puede actuar en diferentes estadios y órganos distintos. Digo estadios, ¿no? El término, según RAE, es estadios, ¿sí? La mayoría de personas decimos estadios. Pero, a ver, alguna vez ustedes han hecho la prueba paréntesis, ¿no? En Word, ¿no? Ponen estadios y le ponen la tilde, te corrigen. ¿Sí? Nada por o busquen en un rato. Claro, la mayoría, o sea, de acá para adelante, todos van a escuchar estadios, y ya uno se acostumbra a escuchar eso y dice estadios, pero en realidad el término son estadios. Bueno, regresando a lo nuestro. Vamos a ver entonces procesos moleculares fundamentales, donde tenemos estos aspectos, ¿no? Factores de transcripción, que también vamos a repasar el día de hoy, y lo que se conocen como moléculas señalizadoras, o también vías metabólicas, ¿no? Moléculas señalizadoras o vías metabólicas. Entonces, los factores de transcripción, ¿qué hacen? Como su nombre dice, van a promover, ¿qué cosa? La transcripción. ¿Y qué es la transcripción? Producción de ARN, ¿sí? Entonces son moléculas que promueven, ¿qué cosa? La producción de ARN. ¿Qué significa eso? Que no hemos hablado en genética, porque eso se supone que algo habían revisado en biología, pero acá lo estamos tocando, ¿no? Significa que no basta que esté presente solo el gen, la secuencia. No es que el gen, por la secuencia que tiene, va a producir una proteína. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que haber moléculas que estimulen para que ese gen produzca el ARN mensajero. Por eso son factores de transcripción. Y son proteínas que van a tener secuencias, en todo caso traducido o trasladado al idioma de biología, van a tener dominios, eso se llama dominios, o van a ser lugares específicos que se van a unir al ADN, justamente para que a regiones del ADN que son regiones que van a promover o van a potenciar. O sea, una cosa, los factores de transcripción pueden unirse para que se forme ARN mensajero, o también hay factores de transcripción que se unen a otras zonas del ADN, no para promover, sino para potenciar, o sea, para que exista más cantidad de ARN mensajero. ¿Y por qué esto es importante tener en cuenta? Porque igual ustedes cuando lean los libros de biología, que cada vez hay más cuestiones de genética, ustedes van a ver que un gen, como decíamos, puede estar produciéndose una cantidad determinada en un estadio, no sé, en un valor de 1, y en otro momento va a estar en un valor de 2. Porque uno dice, ¿por qué va a haber por qué hay esta diferencia de producción de proteínas? Justamente porque existe esta potenciación, ¿no? O sea, la cantidad de proteína que está presente en el individuo durante la formación del embrión no es constante. No solamente es la presencia de una proteína, sino
puede ser de 2, 3, 4, dependiendo de lo que necesite esa estructura, ¿no? Por lo tanto, estas van a interactuar con el ARN polimerasa 2 y otros factores de transcripción, y ¿qué van a hacer? Regulan la cantidad de ARN en el sangre. Importante, regulan la cantidad de ARN en el sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos factores de transcripción vamos a ver? Un sinnúmero. Y estas moléculas señalizadoras, que son factores de crecimiento, que lo que van a hacer es unirse a receptores de ligando, a un receptor de membrana generalmente, ¿ya? Y luego esto va a promover la aparición de una traducción de señal. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden también para el resto de nuestra existencia como médicos, ¿sí? Porque ustedes van a leer y van a decir, esto es un factor de transcripción. Acuérdense qué cosa es un factor de transcripción, ¿sí? Cada vez más se habla de la parte molecular en general en medicina, ¿no? Entonces, un factor de transcripción lo que hace es que se une a una región del ADN, este es el ADN, ¿para qué? Para que produzca una proteína. En este caso, ¿cómo va a ser la proteína? ¿O qué función tiene, perdón? Va a ser una molécula señalizadora. Cuando hablamos específicamente en biología, ¿no? Esta molécula señalizadora se une aquí a un receptor de membrana. Esta es la membrana celular, y acá ustedes se dan cuenta que estamos mostrando dos células diferentes, ¿no? Una célula, para que se acuerden, esta va a ser triangular y esta circular, ¿no? Entonces, esta célula triangular, primero tiene que unirse otra vez para ordenarlos, ¿no? Un factor de transcripción, que es una proteína, se une al ADN de esta célula a su vez va a producir otra molécula, que es una molécula señalizadora, que sería esa de color verde, y se une a un receptor de transmembrana de otra célula. ¿Para qué? Para activar una vía de transducción de señal y esta llegar hasta el núcleo, y luego esta célula expresar digamos, una serie de genes. ¿Ok? ¿Sí? Además de eso, es importante la presencia de la matriz extracelular, ¿no? La matriz extracelular también es importante para que estas células funcionen adecuadamente. Entonces, dentro de los factores de transcripción, seguramente también esto lo han visto en biología, pero vamos a repasar algunos aspectos. Tenemos estas proteínas homeodominio y la secuencia homeobox, la familia T-box, son diferentes factores de transcripción. Los factores de transcripción hélice, brazo hélice, y los factores de transcripción dedo. Todas estas, ¿qué función tienen? ¿Unirse a dónde? Porque son factores de transcripción. ¿Ya? Factores de... Entonces, en las proteínas homeodominio y la secuencia homeobox, estos tienen una secuencia, por eso se llama dominio, hemos hablado de dominio, homeodominio, que está conservado, ¿no? Aquí llamamos conservado, hemos hablado hace un momento, aquí es parecido en moscas y en el ser humano. Y a esa secuencia se conoce como homosecuencia u homeobox, ¿no? ¿Cuáles son estos genes homeobox? Generalmente cuando ustedes vean los genes que terminan en X, estos son genes homeobox, ¿sí? Como los genes OX, PAX y SOX. Y son familias también. Vamos a ver entonces acá en la imagen, ¿no? Entonces tiene un homeodominio. ¿Qué significa homeodominio? Una secuencia que es muy conservada, ¿no? Un extremo conservado. Entonces, los genes OX, que son importantes, esos genes OX, por ejemplo, son necesarios para que el embrión pueda diferenciarse desde la región craneal hasta la región caudal. Por eso dice acá la segmentación rostro-caudal. También es importante para que se pueda diferenciar lo que es el brazo, el antebrazo, la mano. ¿Okay? Y estas, bueno, se activan en una secuencia 3'5', y estos genes no van a, o estas proteínas no funcionan solas, sino también van a interactuar con el ácido retinoico, van a estar relacionadas a microARNs y también van a estar relacionadas a las modificaciones de la cromática. Entonces, para fijar el concepto de homeobox, ¿no? o la conservación de los genes. Y veamos acá, miren la secuencia de estos genes homeobox en la drosófila y en la toma, ¿no? ¿Sí?
son muy parecidos, acá miren, rojo, azul, amarillo, verde, ¿sí? Son secuencias que se parecen, ¿ok? Y cada uno de estos genes omnivox, por ejemplo, están relacionados a que, en el caso de la mosca, por ejemplo, para la formación de la abdomen, ¿no? Acá, por ejemplo, estos están relacionados a qué? Para la formación del tórax y las alas. Y muy parecido acá, ¿no? Entonces, en el embrión de un ratón también hay genes que van a estar relacionados principalmente a la diferenciación desde la región costal hasta la región. Y en el ser humano tenemos los OX A, B, C y D. ¿Ya? A, B y C y D. Entonces, los números más pequeños generalmente están más hacia la región rostral o a la región proximal, los números más pequeños. O sea, si ustedes ven números, por ejemplo, OXA13, generalmente están relacionados para la formación de las manos, ¿no? Pero los números más pequeños a la región más proximal. O sea, significa que estos genes están expresados en mayor cantidad justamente en esta zona. Los genes PAX, por ejemplo, intervienen para la formación de del sistema nervioso central, del ojo, ¿no? La transición epitelio-mesenquimatosa. Vamos a ver en la clase siguiente a qué se refiere la transición epitelio-mesenquimatosa. Y veamos acá algunos genes, ¿no? PAX1, PAX2, PAX3, etc. Y ¿dónde son importantes? ¿No? ¿Qué órganos van a formar? Estas tablas, como hemos dicho, solamente son informativas. Pero lo que quiero que veamos y analicemos es lo siguiente, ¿no? Hay genes cuando tienen variantes, van a producir, por ejemplo, la simple disminución en el número de dientes, que es la oligodoncia o la oligodontia. O sea, hay personas que uno les cuenta el número de piezas dentarias y tienen menos. Y mucha gente dice, ¿pero por qué tienen menos? ¿No? Muchas veces es porque a estos genes tienen una variante. ¿Ya? Otras familias, por ejemplo, estos POU están relacionados para la formación de la hipófisis, ¿no? Otros, por ejemplo, para el desarrollo de la cabeza, otros para que solamente aparezca el esbozo del miembro. Tiene que estar presente, por ejemplo, estos DLX o estos MSX, una serie de familias MSX, intervienen para que el rostro termine de formarse, ¿no? Dentro de los factores de transcripción hélice-gaso-hélice tenemos estos genes por G, y entre los factores de transcripción de 2D, uno de los más importantes, pues más reconocidos, es el SRI y el WTU, ¿no? Entonces, veamos acá, por ejemplo, estos dedos. ¿Por qué se llaman dedos de zinc? Porque justamente tienen forma digital, ¿no? ¿Y por qué de zinc? Porque este factor de transcripción tiene zinc en la parte central y se une a qué? Al ADN. Todos son factores de transcripción, ¿no? Como estamos hablando, como comentábamos hace un momento. Miren, entonces, por ejemplo, tenemos estos genes OC3, OC4 y el SOX2, son factores de transcripción que son importantes. ¿Para qué? Para que la masa celular interna sea multipotente. ¿Sí? O sea, si estos genes mutan, no habría esa multipotencialidad de las células de la masa celular. ¿Ok? O por ejemplo los genes OX2 y PAX6, que son importantes para la formación del cristalino o el cartílago, o por ejemplo la cresta genital, que es el lugar donde las células gonadales van a llegar. Eso también lo vamos a ver en una clase siguiente. Bien, tenemos entonces lo que son las moléculas señalizadoras. Estas moléculas señalizadoras también depende de la concentración, o sea, la densidad, la cantidad de, ¿no? Tenemos los factores de crecimiento transformante beta, los factores de crecimiento fibroblástico, la familia HESCO y la familia WN, ¿no? Entonces acá tenemos los factores de crecimiento transformante beta, en sí los TGF beta, o sea, el grupo así, los BMP y algunos, bueno, estos pueden tener inhibidores, ¿no? Que vamos a ver entonces las tablas, igual nuevamente, para no memorizar, sino analizar, ¿no? Que tienen diferentes funciones. Algunas de ellas vamos a ver brevemente cuando hablemos de emibriología especial. Estos factores de crecimiento, FGF, son 23 miembros, ¿no? Y bueno,
Estas van a estar reguladas porque tienen que interactuar con moléculas que van a estar en la matriz extracelular, por ejemplo, y porque estas a su vez van a interactuar con su receptor, ¿no? Y vemos otra familia que son acá están los FGF y glándulas como sigo. La familia de Hedgehog, esto está dividido en tres, en Dessert, Indian y Sonic Hedgehog. ¿Sí? El más importante, el que más estudia es el Sonic Hedgehog o SHH y su receptor es el parche, ¿no? Acá vemos entonces en esta imagen. Entonces, para que esta imagen es importante para que ustedes un poco también entiendan de que cada una de estas vías puede tener algo y se complejiza, ¿no? Se hace más complejo. Entonces acá vemos el SHH que para que funcione adecuadamente tiene que unirse a otra molécula que es el colesterol, ¿sí? O sea, no solamente es necesario o importante la presencia del SHH, sino tiene que haber otras moléculas, como por ejemplo, repito, el colesterol, ¿no? Recién así puede salir de esta célula, sale de esta célula y llega hasta otra, ¿no? Que le va a dar la señal y esta tiene que unirse a su receptor. ¿Y cómo se llama su receptor? Se llama parche, ¿sí? Y este parche, recién, cuando se une al receptor, lo que va a hacer es activar una vía metabólica, en este caso la liberación de GLI-A, para que ese GLI-A contacte con este ADN y pueda haber una expresión génica. O sea, y este SHH está relacionado, por ejemplo, para la formación del sistema nervioso central. Otra familia es el WNT, esos hay 18 miembros, y por ejemplo este WNT va a unirse a su receptor que se llama FZ o Fritzler, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que tiene que interactuar con este otro receptor que es el LRP, ¿no? Y cuando este WNT interactúa con su receptor Fritzler, el LRP, lo que hace es toma o captura a esta molécula que se llama disgebel o DSH y a este complejo destructor. De tal manera, estas dos moléculas, su función principal es agarrar o tomar a la beta-catenina, no soltarla. Pero cuando esto ocurre, la suelta la beta-catenina y la beta-catenina está libre y recién puede interactuar con el ADN. Otra vez, ¿qué cosa es la beta-catenina? Es un factor actúa como un factor de transcripción. Hay otras moléculas receptoras que pueden tener, las moléculas receptoras que van a ser estas de acá. Estas son las moléculas receptoras. ¿Cuál es otra molécula receptora? ¿Sí? Son moléculas receptoras. Lo que estamos hablando ahorita son moléculas señalizadoras. Entonces, las moléculas receptoras, estas pueden tener una actividad intrínseca de proteína sinasa o tener un segundo receptor. Y acá vemos esta proteína receptor, otra proteína receptora. Por ejemplo, las proteínas receptoras de los FGF son FGFR. Cuando ustedes lean FGFR es un receptor, ¿sí? Es un receptor. En este caso, ¿receptor de qué? De las moléculas de factores de crecimiento de fibroblastos. Y estas, por ejemplo, se unen al FGF y activan una cascada metabólica, una serie de moléculas, proteína que activa, la RAS, RAF, MAP, ER, y nuevamente, ¿qué cosa? Traducción, ¿no? Traducción. En este caso, tenemos el TGF-beta, se une a su receptor. Estos lo que hacen es promover la unión de estas dos moléculas, RSMAT, ¿sí? Y forma este dímero, y este dímero se une a un factor de transcripción para que igual exista transcripción. Entonces, las variantes o las mutaciones pueden ocurrir ¿dónde? Pueden ocurrir en moléculas que son las moléculas señalizadoras, ¿sí? Pueden ocurrir en sus receptores también. Pueden ocurrir en las moléculas que van a ser parte de la vía metabólica para llegar a estos factores de transcripción también. ¿Ok? Y por lo tanto van a estar asociadas muchas veces a diferentes igual, ¿no? Esa es otra vía metabólica del YAP-TAS,
¿no? Acá, por ejemplo, si se activa esta vía hipo, va a fosforilar a estas dos moléculas, este complejo, y esta va a estar en el citoplasma y no va a ingresar al núcleo, ¿no? Pero si se desactiva esta vía hipo, se suelta el GAPTAZ y se une a este TET y luego va a haber una expresión de una molécula determinada, una función determinada. Otras moléculas que van a intervenir en la formación de los embriones son los microARNs. Ya vamos a hablar de cosas son los microARNs. Por ejemplo, en la gametogénesis es importante esta molécula PIC y también son importantes para la organogénesis, ¿no? Repasando, tenemos este precursor de microARN, este dice lo que va a hacer es romper a este precursor y tenemos en sí el microARN, se une en su complejo RISC y este complejo RISC reconoce una secuencia de ADN como estamos en genética y también va a romper o va a escindir a un ARN mensajero, ¿no? También tenemos el ácido retinoico, acá por ejemplo, esto para romper, digamos, también la idea de que los receptores casi siempre, si bien casi siempre están en el núcleo, pero también pueden estar en el citoplasma y también pueden estar en el núcleo. Son receptores, ¿no? Son moléculas que recepcionan, por eso se llaman receptores. En este caso, por ejemplo, tenemos este retinol que se une a su proteína, una proteína que lo transporta, pero para que ingrese a la célula se une a ese receptor RBP, ¿no? Luego, este retinol se une a otra molécula, ¿no? Para luego ser transportada, ¿sí? Y luego esta se va a unir a un receptor intranuclear para luego recién activar una vía metabólica alterna. ¿Okay? Bien, entonces, cuando hablamos de morfogénesis, esto está producido a través de diferentes procesos celulares y tiene que haber, como hemos visto, para la formación de los embriones, una cantidad de divisiones celulares, ¿no es cierto? También tiene que haber una dirección, o sea, para que se forme el trofoblasto, para que se forme el embrioblasto, tiene que haber una dirección de estas células, ¿no? Tiene que cambiar la forma de las células. Ustedes seguramente estarán pensando que las formas son importantes para la función, ¿no? Tienen que movilizarse. Vamos a ver también en microbiología especial cómo algunas células se mueven de un lado a otro, ¿no? Lógicamente tiene que haber un crecimiento y un aspecto importante es la muerte celular. ¿Sí? La muerte celular. De hecho, existe más muerte celular en la embriogénesis que en sí el crecimiento celular o la división celular. ¿Ya? Hay más muerte celular. Por ejemplo, para la formación del cerebro existe más muerte celular que división celular. Y una cosa importante es que la composición de la membrana celular y la matriz extracelular sea la adecuada. ¿Para qué? Para que estos procesos ocurran. O sea, si la matriz extracelular no es la adecuada, estas moléculas probablemente de repente no van a poder contactar con la membrana, con el receptor de membrana. Y como hemos mencionado, también esa membrana tiene que estar compuesta adecuadamente, ¿no? Si no, la morfogénesis, es decir, la formación de los diferentes órganos, no va a ocurrir. ¿Okay? Bien, vamos a llamar la lista. Tenemos resuelto el examen. Creo que 2 diapositivas más. Una. Solo dejamos la presentación.